Buenas, vamos a ver ecuaciones polinómicas de grado mayor a 2. Una ecuación polinómica de grado mayor a 2 es una expresión algebraica de la siguiente forma, ¿no? A sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a sub 1x más a sub 0 y eso pues igualado a 0, ¿no? Y aquí pues estos son coeficientes reales, a sub n menos 1, etcétera, hasta a sub 0, pues pertenecen a los reales, ¿no? Aquí también pues se asume que a sub n es distinto de 0 y que el n, que es el grado de la ecuación, pues es mayor o igual que 3. Eso sería pues esa ecuación. Usualmente nosotros a esto lo denotamos por P de X, ¿no? Es decir, nosotros a esto le llamamos P de X y lo que tenemos es que lo estamos igualando a 0, ¿no? Entonces, nosotros lo que sabemos, ¿sí? Hay un teorema que es el teorema fundamental del álgebra, que lo que me dice es que toda ecuación polinómica, bueno, esta es una de las versiones, ¿no? Polinómica de grado n tiene n raíces o soluciones, ¿no? Reales o complejas. Eso es lo que me dice el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Ese teorema fundamental del álgebra, entonces, lo que me está diciendo es que si yo quiero resolver una ecuación polinómica, lo puedo hacer. Es decir, en realidad voy a encontrar no solo una solución, sino que n raíces de ellas, ¿sí? Es muy importante porque el teorema fundamental del álgebra eh, también pues me dice lo siguiente. De alguna manera lo que me está diciendo es que el polinomio P de X, esto implica, ¿no? El teorema fundamental del álgebra implica que yo puedo descomponerlo de esta forma, ¿sí? Menos un x sub 1 por un x menos un x sub 2, etcétera, hasta un x menos x sub n. Y entonces estas serían sus raíces, ¿no? Es decir, x1, x sub 2, hasta x sub n, pues de alguna forma son las raíces, ¿no? Pertenecen a R o a C, cualquiera de los dos, ¿no? Son raíces reales o complejas. Incluso algunas de ellas pues se pueden repetir, no hay ningún problema. Lo importante es que nosotros lo podamos pues de alguna manera asociar. Ahora, nosotros vamos a aprender un método cuando la raíz, el polinomio tiene o la ecuación tiene una raíz racional. Le vamos a poner uno a la ecuación. Entonces, vamos a poner un método de la raíz racional. Entonces, lo que vamos a asumir es que si x igual a p sobre q es una raíz o solución, acuérdense, raíz de p de x, entonces vamos a obtener el siguiente resultado. Fíjense bien, entonces, bueno, lo que uno tiene, bueno, este p de x, ¿no? Lo que uno tiene es que p, vamos a poner una pleca diciendo que p divide al coeficiente a sub 0 y
Q divide al coeficiente A sub n, ¿no? Es decir, los posibles P son factores de A sub 0 y los posibles Q son factores de A sub n. Eso es lo que uno eh, observa, ¿no? Esto se puede observar evaluando el P sobre Q en el polinomio y haciendo una especie de álgebra y entonces va a llegar a eso, ¿sí? Usualmente también usamos lo que nosotros llamamos el teorema del factor. Algunos también lo ven la versión del teorema del residuo que es equivalente, ¿no? Pero vamos a poner teorema del factor. Que lo que me dice el teorema del factor es que si P de A es igual a 0, entonces el factor x menos A es factor de P de X. ¿Sí? Eso es lo que me dice el teorema del factor. Y entonces eso usualmente lo que significa es que esto lo que implica es que x menos A de alguna manera divide a P de X. Que eso es equivalente a decir que P de X se puede escribir como el producto del factor x menos A por un polinomio q de x, donde, por decir algo, el grado del polinomio Q, el grado de q de x, pues viene siendo una unidad menos, es decir, n menos 1. Ese sería como el equivalente. Bueno, el equivalente del teorema del factor es el teorema del residuo, ¿no? Hay uno que se llama teorema del residuo, que lo que me dice es que x igual a es raíz, ¿no? Es raíz de la ecuación P de x igual 0. Ahora, usualmente para esta parte, lo que hacemos es algo que llamamos, no sé si se acuerdan, pero uno lo que hace es algo que se llama división sintética, ¿sí? Aquí lo que aplicamos nosotros es algo que llamamos la división sintética. Eso es lo que aplicamos, digamos, para obtener esa parte de ahí, ¿no? Utilizamos división sintética. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos para hacer eso. Entonces, una vez que nosotros obtenemos de alguna forma nuestras posibles raíces P sobre Q, usualmente eso es lo que hacemos, tratamos de ver si hay raíces racionales. Si no hay raíces racionales, esto sí lo voy a poner como una observación muy importante. Es a veces bien difícil observación. Si uno, que es la ecuación, no tiene soluciones racionales, es difícil de resolver. A veces, es decir, a veces tenemos que emplear otro tipo de técnicas un poco más avanzadas que pues para estos niveles de álgebra básica pues no se han alcanzado, ¿no? A veces también, incluso aunque tengamos una buena base de álgebra, tampoco se pueden resolver, entonces nos vamos ya a los métodos numéricos, ¿no? Es decir, a un método que se llama el método de Newton, método de bisección, método de punto fijo, de falsa posición, etcétera. Hay un montón de métodos que me podrían ayudar a resolverlo. Pero usualmente en álgebra nosotros lo que vemos es el caso donde sí se cumple que tenemos una raíz racional, ¿no? Entonces para eso vamos a poner algún ejemplo. Vamos a empezar con este. Entonces x al cubo menos 3x cuadrado más 1 igualado a 0. Entonces, lo que hacemos aquí es identificar
nuestros factores, ¿no? Mi a sub 0 en este caso viene siendo 1 y mi a sub n en este caso viene siendo 2. Entonces, ¿cuáles son los factores o los números que dividen a sub 0? Si usted se fija, aquí acabamos de decir que P debe de dividir a sub 0. Entonces, si usted se fija, los posibles valores de P solo son 2 más menos 1. Y los posibles valores de Q, que son los que dividen a sub n, vendrían a ser 2. En este caso sería más menos 1 y más menos 2. Entonces, mis posibles raíces racionales P sobre Q, pues vendrían a ser, divido cada uno de los P por cada uno de los Q, y lo que me va a quedar es más menos 1, más menos 2, perdón, más menos 1, más menos un medio. Disculpen, aquí lo puse mal. Más menos un medio, ¿no? Y entonces estas son las posibles soluciones. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, uno lo que hace es que va probando valores para A, ¿no? X, por ejemplo, lo tomamos igual a 1 y entonces evaluamos P de 1, ¿no? P de 1, donde este vendría a ser el polinomio. Este vendría a ser el P de X. Entonces, una vez que lo evaluamos, P de 1, si usted se fija, 2 menos 3 más 1, pues eso es 0. Esto me permite a mí entonces hacer una división sintética. Si yo agarro el polinomio, vamos a ver, agarramos el polinomio 2x al cubo menos 3x cuadrado más 1. Sí, tengo este es mi polinomio P de X. Lo puse en verde, ¿no? Y entonces lo que hacemos es agarrar sus coeficientes. Aquí sería el 2, después sigue el menos 3. Como no aparece la variable X con la potencia 1, le ponemos un 0 y luego un 1. Esto corresponde a X cubo. Esto a X cuadrado es el coeficiente. Esto a X y esto pues al 1 normal, ¿no? Entonces, la división sintética, si ustedes recordarán, lo que hacemos es tomar ese 1, que fue el que evaluamos acá, ¿no? Este 1 lo ponemos aquí y empezamos a realizarlo, ¿no? ¿Cómo se realiza? Bueno, se baja el 2, entonces bajamos el 2 y multiplicamos 2 por 1, me queda un 2, 2 por menos, de ahí hago una suma, menos 3 más 2, me queda un menos 1 por 1, esto siempre lo multiplico, menos 1, me queda menos 1 y aquí menos 1, luego queda 0, ¿no? Entonces es como un juego, bajo el 2, lo multiplico por el 1, lo copio, hago la suma, vuelvo a multiplicar, lo copio en este lado, hago la suma y así sucesivamente. Y entonces hemos obtenido que el residuo en este caso me dio 0. Ahora, esto se traduce a un polinomio de grado 2 que sería así, ¿no? Y entonces, fíjense bien que lo que tengo es que P de X, de alguna manera, yo lo puedo factorizar como X menos 1, que sería el factor. Acuérdense del teorema anterior, lo que me estaba diciendo. ¿Sí? Si P de A vale 0, entonces X menos A es factor de P de X. ¿Qué significa que P de X se puede ver como X menos A por un Q de X, ¿no? Que se obtiene de la división sintética. Entonces este sería X menos 1, sí, porque era X igual a A, X igual a 1. Y ahora copio 2x cuadrado, así se leería, menos x menos 1. Usualmente cuando uno ya tiene esto, lo único que hace es factorizar este polinomio, ¿sí? X menos 1, para encontrar, ¿no? 2x cuadrado, entonces sería 2x más 1 por x menos 1, ¿sí? Y entonces este sería la descomposición de P de X, ¿sí? Es decir que entonces para resolver este me queda P de X sería X menos 1 al cuadrado
por 2x más 1. Fíjense bien que aquí esto más 1, ¿no? Lo igualamos a 0 y entonces obtenemos las soluciones, ¿no? Una solución era x igual a 1 y esta pues como está al cuadrado decimos que se repite dos veces, es decir, hay multiplicidad 2. Y para esta pues tenemos x igual a negativo 1/2. Usualmente uno procura llegar siempre a la cuadrática. Una vez que uno ya llega a la cuadrática ya puede seguir, ¿no? Entonces ese sería un primer ejemplo, un ejemplo sencillo, digamos, donde nosotros estamos aplicando pues esa técnica. Veamos un segundo ejemplo y por último un ejercicio interesante. Este segundo ejemplo es un poco más difícil porque aquí cuando yo identifico mi a sub 0, pues es negativo 20. Y mi a sub n, que es el coeficiente principal, viene siendo 3. Entonces, de acá obtengo los posibles P. Estos posibles P son bastantes, porque ¿qué números me dividen a negativo 20? Bueno, siempre más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 5 y más menos 10 y más menos 20, ¿no? Estos serían, digamos, todos los factores que podría tener P. Ahora, ¿cuáles son los posibles factores de Q? Ah, bueno, estos sí solo son más menos 1, más menos 3. Pero cuando yo hago las posibles raíces P sobre Q, fíjense bien, el teorema fundamental del álgebra me dice que voy a tener 4 raíces, ya sean reales o complejas. Pero aquí ya voy a tener, si usted se fija, primero más menos 1, ya van 2, más menos 2, ya van 4, más menos 4, ya van 6, más menos 5, ya van 8, y así sucesivamente. Vamos a ver cuántas nos saldría. Primero estoy dividiendo cada uno de estos por el más menos 1, no hay ningún problema. Y luego lo vamos a dividir por el más menos 3, ¿no? Entonces aquí me salen unas fracciones, las voy a poner aquí. Más menos 1/3, más menos 2/3, más menos 4/3, más menos 5/3. A veces cuando un múltiplo está contenido en la otra lista, pues se puede simplificar, pero aquí digamos que no pudimos, ¿no? Y entonces me salen hasta más menos 20/3. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6, 12, 24 posibles soluciones para esta sola ecuación. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, empezar a probar, por ejemplo, si x vale 1, fíjense bien, solo voy a agarrar x igual a 1. En este caso, si yo evalúo p de 1, me quedaría 1 más 3, 4, más 28, 32, menos 20, me quedaría 2. Es distinto de 0, entonces ya sé que x igual a 1 no es solución. ¿Sí? Entonces debería de probar y con quienes se cumple esto, por ejemplo, si ustedes toman x igual a menos 2, yo ya lo hice, entonces digamos que lo tomo, x igual a menos 2, entonces cuando usted lo evalúe le va a quedar p de 2, le va a quedar 0. P de menos 2, perdón, le va a quedar 0. ¿Sí? Esa sería como la manera en que nosotros pues tendríamos que ir probando con 1, con menos 1, con 2 y luego cuando agarro menos 2 pues me doy cuenta de que sí da 0. Entonces hay que hacer la división sintética, ¿no? Agarro el 3, agarro el menos 2, agarro el 3, agarro el 28 y agarro el menos 20. Y entonces ahora voy a hacer esto con menos 2, con el factor menos 2.
Entonces, si usted se fija, aquí bajo el 3, 3 por menos 2 es menos 6, menos 6 es menos 8, menos 8 por menos 2 es 16, 16 por 3, 16 más 3, perdón, es 19, 19 por, a ver, lo hice bien, 3 por menos 2, menos 6, menos 8, sí, menos 8 por menos 2, 16, 16 más 3, 19, 19 por menos 2 serían menos 38, ¿no? Menos 38, 28 menos 38 serían menos 10 y menos 10 por menos 2, 20. Y entonces aquí me queda 0. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, acuérdense. Esto iba desde x a la 4, x al cubo, x cuadrado, x y 1, ¿no? Ahora esto se ve como x al cubo se reduce en un grado, x cuadrado, x y 1. Y entonces, si usted se acuerda, lo que me está diciendo es que el polinomio p de x se puede ver como el factor, en este caso, fíjense que es x más 2 para que la raíz sea x menos, igual a menos 2. Y solo se copia acá, 3x al cubo menos 8x cuadrado más 19x menos 10. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo una solución. Ahora, yo tengo que agarrarme esta y volver a aplicar el método, pero digamos que aquí vienen contempladas todas las raíces. Entonces, si yo agarro este y lo igualo a 0, ¿sí? Por la propiedad que vimos de los productos, ¿no? Si tengo dos productos, entonces acuérdense que esto quedaría más 19x menos 10 igualado a 0, ¿no? Aquí estamos aplicando aquella propiedad que vimos, no sé si la recuerdan, voy a tratar de ponerla aquí en verde, que fue cuando el video de las ecuaciones cuadráticas. Estamos aplicando que si yo tengo dos números multiplicándose y que me den 0, entonces por fuerza A es igual a 0 o B es igual a 0, ¿no? Entonces ahora nos falta ver, digamos que aquí se hace 0 en menos 2 y falta ver cuándo se hace 0 esto. Entonces aquí vuelvo a repetir el método P sobre Q, pero bueno, ya no lo vamos a hacer, sino que vamos a tomar esta. Otra solución es x igual a 2 tercios, si no me equivoco, con esta probamos. Y entonces aquí cuando usted evalúa P de 2 tercios, pues eso también le da 0. Este sería, bueno, P sombrero le voy a poner y este sería pues P sombrero de X, ¿no? Entonces, usted puede probar que con esa le va a dar. Si usted quiere, haga la división. 3, digamos, menos 8, 19, negativo 10 y agarremos pues 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Entonces, si usted baja el 3, 3 por 2 tercios es un 2. Acá me queda un menos 6. Menos 6 entre 2 tercios sería menos 4. 19 entre menos 4 sería, aquí sería 15. 15 de 2 tercios sería un 10. Y entonces aquí me queda 0. Es decir, este P sombrero de X se puede ver como, si usted se fija, X menos 2 tercios por un 3. Ahora, como este era de grado 3, empiezo X cuadrado, X y esto, ¿no? 3X cuadrado menos 6X más 15. Usualmente pues ya llegué a la cuadrática, pero este tiene factor común 3 y lo puedo distribuir aquí para que se mire mejor así. 3x menos 2 y pues aquí me queda x cuadrado. Si saqué 3 menos 2x más 5, ¿no? Esto
sería el polinomio. Es decir que entonces este polinomio p de x en realidad se puede ver como x más 2. Aquí de alguna manera, fíjense que lo estoy factorizando. Esta es una manera de factorizar polinomios también. ¿Sí? Y esto multiplicado por x cuadrado menos 2x más 5. Y entonces aquí pues, si lo tengo igualado a 0, entonces puedo sacar las raíces, ¿no? X más 2 igualado a 0 o 3x menos 2 igualado a 0 o la cuadrática, ¿no? Una vez que uno llega a la cuadrática, pues a la ecuación cuadrática ya pues ya sabemos resolverla. Si no, pues recuerden ver el video anterior. Y ahí pues este se puede hacer por completación, de hecho, ¿no? Esto es x cuadrado menos 2x más 1. Lo completo así, más 4. Tienen que fijarse en el video de completación. Y entonces esto es x menos 1 al cuadrado igual a negativo 4. Y entonces, bueno, esta les va a dar x igual a negativo 2. Esta le va a dar x igual a 2 tercios. Y esta les va a dar dos complejas, ¿no? X igual a, vamos a ver si no me equivoco, como este es menos 4, más menos 2i, le sumo 1, entonces sería 1 más 2i. Y la otra sería x igual a 1 menos 2i. Sí, esa sería pues la ecuación, ¿no? De esta manera. Entonces ahí estaría, ¿no? Entonces en eso consiste el método. El método es bien sencillo, ¿no? Veo, bueno, depende porque en este segundo ejemplo teníamos bastantes casos y hay que estar probando. Imagínense que la raíz no hubiera sido ni más menos 2, sino que hubiera sido más menos 5 tercios, entonces tuve que haber descartado casi todas las posibilidades, ¿no? Bueno, ahora les tengo una ecuación un poquito diferente. Esta, pues, si usted agarra el a sub 0, pues es 1. Y si usted agarra el a sub n, también es 1. Entonces su posible P es más menos 1. Y su posible Q, pues también es más menos 1. Y entonces su posible raíz P sobre Q, pues es más menos 1. Pero ninguna es raíz, ¿sí? Ninguna satisface, ¿sí? Es decir, si usted hace P de más menos 1, lo vamos a poner así como polinomio, pues eso es distinto de 0. ¿Sí? Si usted lo puede evaluar y se va a dar cuenta que no. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se hace en estas ecuaciones? Pues es bien difícil, como les digo, pero esta la quise hacer porque me acordé que salió yo la vi en ecuaciones diferenciales, cuando uno aprende un método que se llama de coeficientes constantes para ecuaciones diferenciales de orden superior. Las ecuaciones diferenciales de orden superior están ligadas a las ecuaciones polinómicas de grado mayor o igual que 3, ¿no? Entonces, usualmente esta, fíjense bien, cuando yo la resolví me gustó porque está un poco truqueada. Y usualmente a veces eso es lo que uno hace, se pone a jugar con las cosas. La idea es separar este 3x cuadrado como un x cuadrado y más un 2x cuadrado. Miren, 2x cuadrado más un 2x y esto más 1. Entonces, de estos primeros voy a sacar factor común x cuadrado y lo voy a ver como x cuadrado más 2x más 1. Y aquí de este voy a sacar un 2x, ¿no? Y me va a quedar un x más 1 y eso más 1, ¿no? Bueno, esto obviamente está igualado a 0, igualado a 0. Pero este, si usted se fija,
es x cuadrado por x más 1 al cuadrado. Y esto sería más 2x por x más 1, ¿no? Y entonces, si usted es observador, igualado a 0, lo que usted tiene, fíjese bien, si usted se fija, esto es como tener un u cuadrado, esto es como tener un más 2u, y esto es como tener un más 1, ¿no? Igualado a 0. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto, de alguna manera, yo lo puedo ver. Si usted se fija, esto se puede ver como, voy a poner un corchete, x por x más 1, más 1, todo eso al cuadrado, ¿no? Igualado a 0. Entonces me acuerdo que esa fue el truco de esa ecuación, ¿no? X cuadrado por x más 1 al cuadrado más el doble producto, 2x por x más 1 por 1, ahí está, más el 1 al cuadrado. Y entonces lo que usted en realidad tiene es resolver x por x, sería x cuadrado más x más 1, ¿no? Entonces la multiplicidad de estas ecuaciones, de las soluciones que me salgan aquí, van a ser 2, porque lo único que tengo que resolver pues es que el argumento de acá sea igualado a 0, ¿no? Y esta pues ya sabemos que pues nos va a dar raíces complejas. Vamos a poner acá que la multiplicidad va a ser 2. Sí, entonces usted puede resolver esta. Esta la puede hacer por completación o la puede hacer utilizando digamos que la fórmula cuadrática. Usted la puede hacer como usted quiera, ¿no? La hago aquí aparte, entonces yo voy a usar completación. Entonces, para recordar lo de la completación, bueno, acuérdense que este sería el coeficiente 2h, entonces es decir, h es, sí, 2h tendría que ser igual a 1, es decir, h sería un medio, y entonces le tengo que sumar h cuadrado, esto está en el video anterior, que sería un cuarto, ¿no? Como les digo, pueden usar la fórmula cuadrática, y entonces aquí sería más 3 cuartos. Sería un cuarto menos un cuarto más 1, pero sería 3 cuartos. Entonces aquí ya esto me queda x. A mí siempre me ha gustado hacerlo así, entonces por eso lo hago así. Me queda x más un medio al cuadrado igualado a menos 3 cuartos. Sí, entonces ya obtengo las raíces, que serían menos un medio más menos raíz de 3 sobre 2, eso por i. Y entonces ahí tendría, pues digamos que las ecuaciones, ¿no? Entonces, para que aprovechen, bueno, lean bastante, vean el video, lean bastante los materiales que ustedes tienen de álgebra y pues échenle ganas. Saludos.